Saludos amigos amantes del fútbol. Vamos a hablar de una selección que marcó una época brutal en el mundo del fútbol, de la cual se recuerda con mucho cariño. Vamos a hablar de la selección de Brasil, campeona del Mundial de México en 1970. Vamos a hablar de sus figuras, vamos a hablar del astro de Pelé y vamos a comentar en particular 7 curiosidades sobre ese Brasil campeón que estaba lleno de magia y talento. Soy Edo Muñoz y comenzamos con el video. El 21 de junio del año pasado, del 2020, se recuerda porque se cumplieron 50 años de que el Brasil de Pelé conquistó el mundo en el Mundial de México de 1970. Para muchos expertos, esta selección fue la más brillante de todos los tiempos. Estaba llena de magia, de efectividad, de contundencia y de triunfo. Fue un mundial con muchos cambios. Por primera vez, la pelota dejaba su clásico e icónico color café, evidenciando el color de los cueros para pintarse de negro y blanco. Aparecieron los cambios, las tarjetas rojas y las tarjetas amarillas, aunque en esa oportunidad no hubo ningún expulsado. También se estrenó la televisión a color para todo el mundo. También Brasil hizo una historia para contar, debido a que en pleno mundial se encontraba en dictadura, lo cual provocó que todo el concierto de la preparación fuera algo convulso. Pero el secreto fue amalgar un tremendo talento, un ataque fiero, brutal. No quiso dejar por fuera a ninguno de sus estrellas, a ninguno de sus talentos. En medio de todas esas celebraciones que se produjeron por el medio siglo de Brasil, les vamos a presentar ahora 7 curiosidades de esta inolvidable selección que trasciende completamente los tiempos. Como primera curiosidad, vamos a comenzar con los inicios. Los inicios fueron bastante complicados. Esta selección tuvo unos meses previos al Mundial bastante convulsos, bastante complejos. El periodista y entrenador João Saldanha hizo una brillante eliminatoria como timonel del equipo brasileño y tenía la simpatía del público, en especial por hacer frente a la dictadura militar en Brasil. De hecho, cae en malas con el presidente Emílio Garrastazu Medici al no convocar al jugador sugerido por él, o sea, a Darío. João, apodado João Sin Miedo, lo que vendría siendo así como Juan Sin Miedo, cuando le preguntaron sobre la sugerencia, entre paréntesis, del presidente, soltó: bueno, yo también tengo algunas sugerencias para dar en las opciones del ministerio a la presidencia. El dictador presionó a tal punto al equipo hasta que finalmente lo despidieron. Otra curiosidad de este equipo, la segunda curiosidad, es sobre el director técnico, sobre Mário Zagallo, que fue a la larga premonitorio. En su momento, la máxima estrella de la selección de Brasil, Pelé, no venía en buena forma, víctima de las constantes patadas en el mundo del fútbol, que no conocía al fondo todavía las tarjetas. La roja y la amarilla se estrenaron, como ustedes saben, en el Mundial de México 70, y estaba bastante exhausto por las giras mundiales del Santo. Garrincha ya no estaba en la selección y el técnico inicial, Saldanha, había sido echado por la dictadura. El DT electo, Mário Zagallo, ante tanto cuestionamiento, se paró firme y dijo: seremos los primeros en llegar a México y los últimos en irnos. Fue la primera selección que concretó su llegada a México 21 días antes del evento, y como ustedes ya saben, como campeón, también fue la última en irse. Como tercera curiosidad, vamos a hablar de los 5 dieces o las 5 estrellas que tenía Brasil en su ataque. Aunque no hablamos puntualmente de 5 enganches como el concepto del 10 que tenemos actualmente,
Se llamó a la estrategia de el Lobo Zagallo en su momento de juntar 5 máximas figuras o vedettes de la ofensiva de Brasil. Era muy complicado dejar afuera a algunos, y ponerlos todos también era bastante complicado, porque muchos compartían posición. Zagallo se la ingenió bastante bien. El talentoso Riveliño al extremo izquierdo, Gerson a la derecha, Tostao y Jairzinho, que era un wing derecho bastante endemoniado, más adelantado, y Pelé por donde le diese su real gana, recordó el historiador Ángel González. ¿Y quién defiende? Bueno, el encargado de la defensa era Clodoaldo, bastaba para robar balones y dar la salida. Un 4-2-4 muy despiadado, con un Gerson que abandonaba la línea de 2 para tirarse a la banda. Sin duda, un equipo de temer con todos esos delanteros brutales que tenía. Ahora, como cuarta curiosidad, vamos a hablar de un detalle que estuvo a punto de dejar a Pelé fuera del Mundial. Vamos a hablar del ojo de Pelé. Pelé es miope y tiene un problema en la cadera. Con eso no será convocado a la Copa del Mundo de 1970. Fue una de las palabras que dijo Joao Saldaña meses antes de ir al Mundial. En el debut, la Canariña goleó 4-1 a Checoslovaquia con un gol de Pelé. Tras el partido, el Lobo Zagallo afirmó: el disparo de Pelé desde el centro del campo en el saque inicial ante Checoslovaquia fue la forma de Pelé de decirle a Saldaña y al mundo que su vista se encuentra perfecta. Como quien dice, un tapaboca del rey para quien hace solo unos meses lo había descartado. El conjunto de Brasil, independientemente de todas sus estrellas, no todo fue felicidad, porque vamos a hablar de un fantasma que los estuvo rondando en el Mundial de México en 1970. Uno de los partidos más tensos que tuvo este gran Brasil fue sin duda su partido contra Uruguay en semifinales. Brasil perdía 1-0, jugaban mejor, habían hecho un gol y el fantasma de la otrora recordadísima desgracia para Brasil del Mundial de 1950 con el maracanazo renacía fuertemente. Antes de terminar el primer tiempo, Clodoaldo empató. Tostado en su momento declaró que al llegar al vestuario recibieron una gran bronca de el Lobo Zagallo. Decía que el equipo estaba apático, asqueroso, y que él quería hombres en el campo. En la segunda parte, nosotros nos soltamos, Uruguay ya estaba cansado y marcamos otros 2 goles, recordó en su momento Tostado en sus memorias en el año 1997. Como sexta curiosidad, vamos a hablar de una frase memorable de Pelé que hablaba sobre su última copa. Pelé, que en varias fases del torneo dejó el ataque puro del equipo para crear más jugadas, crear goles para sus compañeros, sabía que sus dolencias no le iban a permitir ir más allá de ese Mundial de México de 1970. Así que era su deber ganar ese Mundial o nada. Luego de alzar el trofeo, soltó: esta fue mi última copa. Soy el hombre más feliz del mundo, exclamó Pelé en medio de los festejos. Y podríamos decir sin duda que fue la mejor despedida para un jugador único. Su última copa y nos vamos. Finalmente, como séptima curiosidad, vamos a hablar de la copa en sí, ya que fue la copa que no sobrevivió, la copa que actualmente no tenemos. Vamos a recordar que la copa Jules Rimet fue bastante acontecida, nació de las manos del artesano francés Abel Lafont, que la dejó lista en el año 1929. Una copa con la diosa de la victoria bañada en oro. Tras ganarla, Inglaterra fue robada y encontrada por un perro. Luego, como estaba estipulado, el equipo que la ganara 3 veces se la quedaría por siempre. ¿Y quién fue este equipo? Sino más que el Brasil de 1970, que la envió definitivamente a sus vitrinas. Pero en el año 1983 fue robada de la Confederación Brasileña de Fútbol y fundida posiblemente por los ladrones. La FIFA, en 1986, le envió una réplica a la selección de Brasil, pero
ya nunca sería lo mismo. Finalmente, siempre va a quedar en el aire qué fue lo que pasó con la Copa Jules Rimet. Bueno amigos, estas han sido algunas curiosidades de este mítico e icónico Brasil de 1970. Hay muchas más, claro está, desde su concentración del secreto de Guanajuato, el equipo de las segundas partes por su preparación física y muchas otras cosas más de las cuales podremos hablar a futuro. Ya saben amigos, déjenos sus mensajes, sus comentarios para que podamos seguir compartiendo curiosidades y hablando de temas interesantes del mundo del fútbol. Soy Edo Muñoz y espero que tengan una muy buena semana. Bye bye.